Esta es la historia de un pequeño grupo de islas que inicialmente estaban desoladas, un verdadero paraíso en el medio del mar. Sus primeros pobladores llegaron en pequeñas embarcaciones de otras islas y lugares cercanos para poblarlas y tomar ventaja de todos los recursos que quedaban disponibles para ellos. Pero el tiempo no pasa en vano y eventualmente un grupo de exploradores europeos llegó a sus costas descubriendo tanto las maravillas naturales como a los habitantes del lugar. Seguramente, con la excusa de evangelizar a los habitantes, decidieron establecerse y tomar ventaja de todo lo que encontraron. Luego del tiempo y cuando ya esos primeros recursos se agotaron, se vieron en la obligación de seguirle los pasos a los nativos y trabajar la tierra que era sumamente fértil. La explotación agrícola no se hizo esperar y el pasar del tiempo en torno al paraíso ya había hecho una gran plantación. Según crecía la economía agrícola, faltó una nueva mano de obra y es ahí donde comienzan a llegar extranjeros de otros países. Estos traían consigo nuevas culturas y nuevas características físicas. Es obvio que cuando comenzó a mezclarse todo este cóctel cultural, las pequeñas islas fueron cambiando completamente de lo que inicialmente eran. Como pasó en muchos otros lugares, una nueva potencia mundial llamada Estados Unidos de América decidió que le era conveniente tomar posesión del lugar, con una estrategia que le había resultado hasta el momento y que sigue resultando hasta el día de hoy. Tomaron prácticamente por la fuerza el lugar. Pero como el tiempo nunca se detiene y las ambiciones de los que más tienen crecen según aumentan sus ganancias, el desarrollo transformó a la isla en un moderno destino turístico, haciendo hacia un lado muchas de las cosas que sostenían la cultura inicial. Hoy día, sus habitantes más nativos, porque no existen realmente habitantes realmente nativos, buscan proteger su identidad. Esta es la historia de Puerto Rico, Hawái, las Filipinas, Cuba, República Dominicana y muchos otros lugares, amigos. Bueno, saludos. Aquí Carlos. Miren, yo digo que no hay peor ciego que el que no quiere ver o el que gringolas se quiere poner, ¿ok? Porque no es un asunto de que no queramos ver unas cosas, sino es que nos ponemos gringolas y eso nos cega a nosotros, nos ciega de ver la realidad histórica del mundo, ¿ok? Histórica del mundo. Así que este video lo que persigue es aclarar qué es lo que le pasó a Hawái, qué es lo que le pasó a Cuba, a Puerto Rico, a la República Dominicana y a otros lugares del mundo que se está utilizando en Puerto Rico erróneamente con errores históricos crasos, para tratar de decir que Estados Unidos está haciendo toma de posesión de Puerto Rico a través de unos grupos de estadounidenses que se están estableciendo y comprando propiedades en Puerto Rico. Así que vamos a hablar un poco de eso. No te vayas porque el video va a estar súper interesante. Pero obviamente te recuerdo que primero te suscribas, que actives los avisos, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos, porque yo los subo de una manera esporádica. Yo no tengo una agenda, no tengo un calendario, puesto que mis videos dependen muchísimo de lo que yo hago durante la semana en mi trabajo regular. ¿Okay? Con eso dicho, miren, vamos a comenzar a hablar un poco. Lo que yo quiero tener con ustedes es un diálogo. Si se fijan en la historia que les conté, es la historia característica de la mayoría de lugares en el mundo. Lo que le pasó a Hawái fue lo que nos pasó en las Antillas, ¿okay? Un grupo de islas, y en el caso en algún momento menciono una isla, pero menciono a Puerto Rico, es referencia a Puerto Rico. Pasó exactamente lo mismo. Un lugar que inicialmente estaba desolado, que no tenía habitantes o que no le conocemos habitantes, ¿verdad?, originales, y que fue poblado por nativos de otras regiones que poco a poco se fueron moviendo a ese lugar, descubrieron que era bueno para ellos, que tenía buenos recursos y lo utilizaron, estableciéndose ahí y formando una cultura. ¿Okay? Con el pasar del tiempo, en algunos lugares fueron otros nativos que fueron desplazando a estos, como pasó en Centroamérica, ¿verdad? A veces nosotros hablamos mucho de lo que hicieron los europeos, pero en Centro y Suramérica pasaba todo el tiempo que culturas más fuertes desplazaban a otras culturas, las tomaban como esclavos, hacían sacrificios humanos con ellos, le quitaban todo lo que tenían y lo hacían suyo. Y en adición, había una asimilación cultural porque entonces los hacían convertirse en parte de ellos. ¿Okay?
Ha pasado a través de la historia de la humanidad, por toda la historia, ¿ok? En todos los lugares. Pues eso mismo es lo que pasó en Hawái. Y es lo mismo que pasó en Puerto Rico. Una vez que esos nativos se establecieron ahí, llegan los exploradores europeos y lo descubren. Cuando hablamos de descubrir, no quiere decir que alguien no lo había descubierto antes, porque todos sabemos, no hay que ser... Miren, voy a hacer una pausa. A veces nosotros le damos demasiadas connotaciones políticas a las cosas. Y yo tengo un reparo grandote con la tendencia de la juventud de no educarse. ¿Okay? Me van a perdonar esta, pero tengo un reparo grandísimo con esta tendencia que hay de que tú no tienes que estudiar. Claro, si vas a la universidad te van a dar 4 o 5 clases que no te van a servir de mucho en la vida y te van a indoctrinar en ciertas áreas. Pero en general la educación sí es importante, es aprender a buscar, hacer lo que le llaman research, ¿verdad? Yo aprendí cuando hice el bachillerato que tú tienes la base de la redacción. Cuando tú sales de ahí, lo menos que tú te debes llevar es la base de cómo redactar, cómo leer y cómo entender. Y cuando haces una maestría, lo menos que debes llevarte es hacer research avanzado y tomar muchas fuentes y convertirlas en un producto. Lo que hacemos muchos creadores en estos videos. Tú buscas mucha información, la analizas, la interpretas de una manera que la puedas justificar y la conviertes en un producto. En el caso de lo que estamos haciendo aquí, un video. ¿Okay? Ya habiendo cerrado esa pausa, cierro pausa, ¿verdad? O los paréntesis. Miren, esta es la historia de todos. Esta es verdaderamente la historia de todos. Islas que inicialmente no conocemos, ¿verdad? Hay muchas teorías científicas y toda esta cosa, pero que no conocemos quiénes verdaderamente fueron sus habitantes iniciales, pero que lo podemos concluir a través de la exploración o del conocimiento que obtenemos de quienes estuvieron ahí en los principios que se empezara a documentar. ¿Okay? Así que tanto en Hawái como en Puerto Rico, ¿verdad? Pues nosotros hablamos de unos habitantes iniciales. Luego, donde estaba, que es estos exploradores europeos, llegan a estas islas, la clasifican como descubiertas. Descubiertas quiere decir reveladas, develadas a un nuevo conocimiento, a nosotros. Si yo descubro algo, puede ser que alguien lo haya visto antes, pero para mí es descubrirlo. Lo develo. Lo descubren, lo ven con sus recursos, con su gente y con todo lo que tienen ahí y dicen, esto es bueno, esto lo quiero. Y en el mundo, históricamente, siempre el más fuerte ha dominado. Eso es una realidad, ¿ok? Eso es una realidad innegable. Siempre el más fuerte ha dominado. Así que hacen toma de ese lugar, traen su cultura, traen enfermedades, traen un montón de cosas, ¿verdad? Eso pasó en todos estos lugares. Trajeron enfermedades, diezmaron las poblaciones con sus enfermedades, etc. No los ven como iguales, sino los ven como inferiores. Tendencia natural también, porque aquí todos caemos en esto, ¿ok? Nosotros los puertorriqueños vemos a otra gente como menos, los estadounidenses ven a otra gente como menos, los mexicanos ven a otra gente como menos. Ayer vi un meme que colocó una mujer donde pone a una mujer blanca bonita, eso es el concepto, la mujer blanca bonita, y a una mujer blanca trigueñita, más indiecita, tratando de decir que los del norte de México son más bonitos que los del sur de México, que los del sur de México son más aborígenes, más indios, si se le quiere llamar de alguna manera, que los del norte. ¿Okay? Así que esto está donde quiera. ¿Okay? Nosotros ahora mismo estamos en el hot topic de decir que los estadounidenses están discriminando contra los mexicanos y cuando vas a México el discrimen es bárbaro, bárbaro, bárbaro. Si alguien mexicano está viendo este video, que me diga que no estoy en lo correcto, que no estoy en lo cierto, porque yo viajo a México, ¿okay? Yo viajo a México y sé que es así. Y conozco mucha gente mexicana. Pues ese es el asunto. Llegan los europeos, lo toman, explotan los recursos, mineros principalmente. Una vez que esos recursos se agotan, ¿qué hacen? Ya ellos están ahí. Piensan explotar la agricultura para sostenerse y como negocio. Cuando la agricultura se va desarrollando y se va expandiendo, hace falta más mano de obra. ¿Qué es lo que hacen? Generalmente toman ventaja, bien sea por esclavitud o por condiciones de trabajo inferiores de los nativos del lugar. Pero cuando ya esa mano de obra número uno se agota o no es suficiente, empiezan a traer gente de otros lugares. Eso es lo que sucedió en las Américas, ¿verdad? En muchos lugares con la esclavitud, ¿verdad? Con la traída de esclavos de África. ¿Okay? Todo esto se va mezclando y ya va cambiando la cultura. Así que no hay tal cosa como que en el siglo XXI hay un cambio bien brutal de culturas, porque esto se va dando a través de los años. Pero nada, se abole la esclavitud y entonces empieza a buscarse mano de obra que hay que pagarla. Así que hay que buscar
la más barata que se pueda. Y es donde entran ahí los chinos, donde entran gente de otros países como de Sudamérica, etcétera, etcétera, moviéndose a esos nuevos mercados. Y siguen trayendo más cultura, más características físicas diferentes, y todo esto se va mezclando, y la cultura aquella inicial del aborigen se va eliminando, se va reduciendo cada día más y más y más y más. Muchísimos años después, entonces es donde esta nueva potencia que se llama Estados Unidos determina, quiere o ambiciona obtener control del lugar y entra en la ecuación. ¿Okay? Con esa entrada de Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Llegan nuevas cosas, nuevas culturas, nuevas formas de gobierno, nuevos métodos de economía. Si miramos al mundo hoy, cuando tú miras a Hawái, Hawái mayormente es un destino, tiene agricultura, pero es un destino más bien turístico. ¿Okay? Esa llegada de los estadounidenses ha convertido a Hawái en un destino turístico importante. Pero sí hay alguna población de personas que se podrían llamar, porque miren, la información del mismo gobierno de Hawái, de los mismos grupos culturales, piensen en el Instituto de Cultura de Puerto Rico, pues de los grupos culturales de Hawái establecen que la población existente de los llamados hawaianos originales no es tal cosa como los que originalmente estaban, ¿ok? Es una mezcolanza de personas y culturas que tenemos hoy en día, y yo conocí a una persona que me dijo que era nativa de Hawái y me sorprendí cuando la vi. Pues no es lo que había antes, ¿ok? No es lo que había antes. Es como nosotros en Puerto Rico ahora, que hay un grupo que está reclamando los derechos sobre el patrimonio cultural y de tierras y toda esta cosa, y se están proclamando dueños de las playas, dueños de las costas, dueños de las fincas, dueños de los terrenos, dueños de Puerto Rico. Le pertenece al pueblo. Pero cuando tú nos miras a nosotros los puertorriqueños somos gente diversa, ¿ok? Sí hay un pequeño grupito que porque tienen unas características físicas se hacen llamar taínos, ¿ok? Ellos se hacen llamar taínos. La realidad es que cuando tú los miras pues tienen esas características físicas, pero es como, ¿verdad? Una persona de tez negra decir que es africano. Pues no es africano, es de descendencia africana, pero podría decir soy africano y vestirse como un africano, y ¿quién se lo debate? ¿Ok? O una persona de tez más clara decir soy español. De esos hay en Puerto Rico, gente que todavía piensa que porque los españoles también entraron a Puerto Rico y hay cierto grado de DNA en esto, ¿verdad? De ADN en la ecuación del puertorriqueño, pues que son españoles, ¿ok? Se quieren unir a España, toda esa cosa, ellos piensan que son españoles. Si van a España no los van a tratar como españoles, ¿ok? Lo mismo me refiero a cualquier parte del mundo, no estoy atacando a España, no estoy atacando a esta gente, solamente estoy tratando de ser bien objetivo en mi mensaje para retar tu pensamiento, ¿ok? Así que con la llegada de Estados Unidos se da un cambio significativo. ¿Y por qué ese cambio es tan significativo? Porque Estados Unidos es una potencia económica. Entonces, cuando Estados Unidos toma control de un lugar, pues obviamente tú vas a recibir ese proceso de asimilación y tú vas a recibir un desarrollo parecido a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. ¿Qué es eso? Hoteles, industrias, comercios. Estados Unidos no está en el negocio de la cultura nativa de los lugares. Si Estados Unidos va a utilizar la cultura nativa de un lugar, pues obviamente va a ser en beneficio, ¿verdad? Del concepto que ellos quieren desarrollar. El ejemplo es Hawái, porque en Hawái esa cultura nativa del lugar se usa como un método turístico, ¿okay? Es prácticamente y realmente eso. Miren, les cuento que una vez fui con unas amistades con mi esposa y conocimos unas personas en una de estas pequeñas islitas del Caribe, y nos dijeron que en esa isla habían indios caribes, que quedaban los indios caribes, como en Puerto Rico que quedan los taínos, ¿verdad? Los llamados taínos. Pues yo dije, pues era el siglo XX todavía, yo dije, estamos casi tirándonos para el siglo XXI, yo no espero encontrar unos tipos matándose unos a otros y con arcos y flechas, pero me da la impresión que los que andaban con nosotros como que algo así esperaban, algún tipo de show de esa naturaleza. Y cuando llegamos, pues eran gente como tú y como yo, con una tez quizás un poco más oscurita, más doradita por el sol o por la genética, con sus maones y sus camisitas, vendiendo artesanías, algunas de ellas posiblemente hechas en China, a la orilla de la carretera. ¿Okay? Así que, y era un barrio, no era nada
Sí tenían como que algún tipo de iglesia donde ellos supuestamente hacían algún tipo de celebración religiosa, pero yo supongo que hoy en día más bien estén más asociados al catolicismo que a cualquier otra tradición nativa. Quizás me equivoco, no busqué información para este video, pero es la experiencia que tuve, ¿ok? Así que mi gente, miren, lo que le pasó a Hawái es lo mismo que nos pasó a un montón de otros lugares en el mundo. La diferencia es que Hawái ya se quedó en un estado, y Hawái se los voy a dejar abajo para que ustedes lo sepan. Le voy a dejar dos cosas abajo. Le voy a dejar la cronología de los habitantes que han ido llegando a Hawái. Y junto a la cronología de los que han llegado a Puerto Rico para que ustedes comparen y sepan que lo que le pasó a Hawái ya le pasó a Puerto Rico. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Puerto Rico y Hawái están prácticamente al mismo nivel en esa transición, con la diferencia de que Puerto Rico no es estado de los Estados Unidos y Hawái sí lo es. Pero toda esa historia de la cuestión cultural y la llegada de gente a estas islas, ya eso pasó igualito. ¿Ok? Ahora, les voy a dejar eso ahí para que ustedes lo tengan. También les voy a dejar enlaces a unas páginas de Hawái donde se habla de la cultura y de cómo ellos lo protegen y lo defienden, para que ustedes también tengan referencia de que Hawái también tiene unos esfuerzos sólidos en mantener su cultura original. Vamos a llamarle cultura original. ¿A dónde los quiero llevar para el cierre del video prácticamente? De que habiendo dicho que ya a Puerto Rico le pasó exactamente lo que le pasó a Hawái, lo que nosotros no debemos permitir como puertorriqueños es que a Puerto Rico le pase lo que le pasó a Cuba y lo que le pasó a Venezuela, que es el próximo paso. ¿Okay? Cuba fue en un momento dado tomado por los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos le dio prácticamente su espacio, su independencia, nunca fue Estado, pero prácticamente no hizo lo mismo que con Puerto Rico, que lo asimiló como un territorio. Y Cuba tuvo muchísimo desarrollo, pero cayó en las manos de un sector que lo destruyó, que es lo que conocemos hoy. Y algunos van a decir, pero eso es por culpa de los Estados Unidos. Pues a Venezuela le pasó exactamente lo mismo y Estados Unidos no tiene que ver nada con lo que le pasó a Venezuela. Y le ha pasado a otros países de Centro y Suramérica y Estados Unidos no tiene que ver nada con eso. Y no es una defensa hacia los Estados Unidos, es un ataque hacia los gobiernos que se desarrollaron en esos países de manera revolucionaria. Todo lo que es bolivariano ha sido una destrucción de esos países. ¿Okay? Únicamente aquellos países que se han separado un poco de ese concepto, como lo son Colombia y otros países, esos países han podido mantener un nivel de desarrollo mayor. Pero cuando hablamos de pobreza en América Latina, tenemos que mencionar a Cuba y tenemos que mencionar a Venezuela. Y nosotros no queremos caer en un régimen como lo que tienen estos países. Así que el próximo paso de nosotros es decidir si eso es lo que queremos. ¿Okay? Así que cuando alguien te hable de lo que le pasó a Hawái, yo quiero que tú le dejes saber que ya tú sabes qué fue lo que le pasó a Hawái. Y lo que le pasó a Hawái fue exactamente lo que le pasó a Puerto Rico. Pero ahí es donde tenemos que tener cuidado porque no queremos que le pase lo que le pasó a Cuba y lo que le pasó a Venezuela. Y ese es el mensaje que un sector en Puerto Rico te está escondiendo y no te quiere decir. En adición, te pido, para entonces sí cerrar el video, que no le prestes atención a todo lo que ves en YouTube. Yo vi un video de una joven hablando de este tema y me sorprendió todo el desconocimiento que tiene de historia. Ahí era el comentario que hice anteriormente de que me da mucha pena de que nuestros jóvenes están expresándose, pero no estudian. ¿Okay? No adquieren conocimiento, están repitiendo lo que otros les dicen y eso es una herramienta peligrosa porque es una herramienta de indoctrinación. Así que espero que tú hayas entendido este video, es un poquito duro, pero había que aclararlo, se tenía que decir y se dijo. Así que sin más, te doy gracias y nos vemos en la próxima.